Y gracias a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes para honrar el nombre del Señor todos juntos y aprender más de su palabra, interceder unos por otros. Doy gracias al Señor por este nuevo amanecer, haber cuidado nuestras vidas y agradezco especialmente por su palabra. Hoy día vamos a estar instruyéndonos a través de ella. El Señor va a estar ministrándonos. Y bueno, les ruego que, como dice al principio, al miércoles, que no me vean a mí, no me vean a mí ni para decir qué gran verdad la que se dijo hoy, ni tampoco, perdón, ni tampoco para decir no me gusta esto que se predicó, porque esta palabra no es mía, es del Señor únicamente. Y así como las va a ministrar su vida, ha ministrado la mía primero, porque esta palabra el Señor me la dio y también ministró mi vida y le doy gloria a Él por eso. Hoy vamos a estar predicando o aprendiendo, mejor dicho, estudiando juntos acerca de este pasaje que vamos a encontrar en la Biblia. Les dije ayer en el grupo del chat que no iba a estar compartiendo diapositivas porque este, ah, para no andar ocupada yo en eso de que si se ve o no se ve, pero sí quise compartir unas poquitas porque hay algunas que las voy a resumir, donde vamos a estudiar, por ejemplo, el Romanos 8 y vamos a leer el versículo 1, luego el 5, luego del 7 al 8, luego el 14 al 15. Entonces, para no que no se pierdan ustedes ahí en casa en su Biblia tratando de buscar lo que estoy leyendo, esas citas sí las voy a compartir por si gustan verlas en la pantalla. Siempre tengan en cuenta que soy una hermana en Cristo más, una sierva del Señor. Lo que yo comparto es lo que el Señor me ha dado y ustedes tienen que estudiar siempre en casa y recibir convicción directamente de nuestro Padre Celestial, todo lo que se dice aquí. Si ustedes quieren mis notas, yo se las puedo mandar por correo electrónico a los grupos aquí, el chat. Digo eso porque sé que este video después se va a YouTube, pero a los grupos del chat les puedo compartir. Así es que bueno, gracias Mili por orar. El Señor sea el que dirija esta meditación. Como pueden ver en el título, vamos a estar viendo lo que es en espíritu y en verdad. La reforma es ser verdaderos adoradores espirituales. Y vamos a basarnos en este versículo, en este pasaje bíblico que tenemos aquí, que dice así, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Juan 4:23. Yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos ser esos verdaderos adoradores, que le adoramos al Señor en espíritu y en verdad, y no le adoramos en la carne. Hoy día vamos a estar meditando en estas palabras y, oh, no se ve mi pantalla, disculpen. Vamos a compartirlas rápidamente. Gracias, Mili, por dejarme saber. Yo empecé a hablar sin hacerle el screen share. Ahí está, en espíritu y en verdad. Este es el tema que vamos a estar meditando esta mañana. La reforma es ser verdaderos adoradores espirituales. Y yo, como le dije, yo creo que todos aquí queremos ser verdaderos adoradores del Señor, que le adoramos en espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque Juan 4:24, como nos leímos, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y si notan, he resaltado verdaderos adoradores en la introducción y aquí lo dice en el versículo. Si hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay también falsos adoradores. Y cuando repasemos en la palabra nos vamos a dar cuenta que los falsos adoradores son los que adoran, entre comillas,
en la carne. Y a veces nosotros podemos caer en ese peligro. Y vamos a ver por qué. Así que continuamos entonces aquí estudiando. Vamos a comenzar. Verdaderos adoradores en espíritu. Y es que hay una adoración en la carne, como les decía, y una adoración en el espíritu. ¿Qué significa adorar? Implica el modo de vivir, cómo comemos, cómo nos vestimos, nuestro modo de hablar, la educación, como vimos el miércoles, la música que escuchamos, como vimos hace 2 semanas atrás. Cuando uno obra en la carne, está calculando los resultados de la carne, pero cuando uno obra en el espíritu, está esperando que la voluntad de Dios se manifieste en uno. Vamos a analizar esto en este siguiente ejemplo. Juan 6:48 al 49, más o menos dice así: Yo soy el pan de vida. Y dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Sí? Estábamos hablando del pueblo de Dios en el Éxodo, que el Señor sacó de Egipto. Y dice Juan 6:48 al 49: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y sabemos que el maná fue el pan del cielo que Dios derramó para su pueblo, para suplirles en el desierto. Pero a pesar de que el Padre les mandó ese pan espiritual, y a pesar de que ellos lo comieron, ellos perecieron. ¿Por qué perecieron? ¿Por qué murieron si estaban comiendo el pan que Dios les mandó? Esto me recuerda una pregunta que yo me hice hace unos años atrás y que varios me han hecho a mí también. ¿Por qué se enferman los que se cuidan o los que practican la reforma pro salud que el Señor ha dado al pueblo adventista? ¿Por qué se enferman? ¿O por qué nos enfermamos? Muchos me han dicho, no sé si todos saben, pero en mi iglesia con mi esposo estamos liderando por ahora. El Señor nos tiene liderando el ministerio de la salud. Y muchas personas me han dicho: yo me cuido, yo como saludable, yo me ejercito, yo hago esto y aquello, pero no veo resultados. Yo he conocido personas que practican la reforma pro salud, alimentación, ejercicio, salen a caminar, tomar aire, sol y desarrollan cáncer. Y es que comer así no es lo que Dios quería. Él quería verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. Hay una comida que se hace en la carne y otra comida que se hace en el espíritu. Y comer en la carne lleva a muerte, como leímos en Juan 6, que nuestros padres comieron el maná y murieron. Que a pesar de que ellos comieron ese maná, como dice Jesús, yo soy ese pan de vida. O sea, ellos comieron a Jesús, pero prácticamente Dios les dio a Jesús, les dio su Hijo. Inclusive bebieron de la roca, de la peña, que la palabra también nos dice que era Jesús. Se comieron y bebieron a Jesús y aún así murieron. Entonces, hay una adoración carnal que nos lleva a la muerte, así como hay una adoración en el espíritu que nos lleva a la vida. Para poder entender esto un poquito mejor, vamos a ir a la raíz de esta situación que estamos viendo con el pueblo de Israel. Vamos a ir a la raíz. El pueblo de Israel venía de estar en esclavitud en el país de Egipto por muchos años. Ellos, se podría decir, necesitaban pasar por un gran crisol para ser purificados de sus costumbres que habían adquirido en el Egipto, en su esclavitud. Desesperadamente necesitaban, podría decirse, una reforma, pero lamentablemente no la tuvieron, como pudimos ver, porque cuando Dios les mandó ese pan del cielo, ellos comieron, pero en la carne.
se hartaron del maná, se podría decir, se hartaron de Jesús y pidieron lo que realmente deseaban, lo que realmente su carne deseaba, las ollas de Egipto. No hubo un reavivamiento ni una reforma en ello. Ellos la resistieron. Y bien sabemos, y si cada vez que hablamos mucho nosotros del pueblo de Egipto, perdón, del pueblo de Israel, muchos se nos llena la boca, con respeto lo digo, se nos llena la boca diciendo el pueblo de Israel, rebelde, que se quejaba del Señor, que les proveía y ellos se enojaban con Dios, se rebelaron contra Dios. Y decimos tanto del pueblo de Israel, cuando Dios lo puso allí a ese relato, para nosotros, lo puso para mí, para usted, como ejemplo a no seguir, porque la situación hoy día no es mejor, es peor. El tiempo del fin es peor que en ese, o sea, en ese tiempo. Entonces, cuando critiquemos y hablemos tanto del pueblo de Israel, primero miremos no nuestra propia vida, porque por algo la puso el Señor allí. También hacemos eso con Eva. Decimos, ay, Eva, si se hubiera controlado y nosotros nos controlamos. Entonces, ¿será que nos pasa lo mismo hoy en día a nosotros? ¿Será que hoy en día hacemos reformas en la carne? Hemos estado viviendo en la carne tanto tiempo, por lo menos yo antes de conocer al Señor, la mitad de mi vida, en nuestro modo de vivir, de comer, de vestir, de hablar, cómo educamos, etcétera. Tanto tiempo viviendo en la carne que ahora que conocemos el pan de vida, corremos el riesgo de hacer cambios carnales que no son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a seguir usando el ejemplo de la Reforma Pro Salud eh, para entender lo que es ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y no un adorador en la carne. Así que vamos a seguir usando el ejemplo de la Reforma Pro Salud y el pueblo de Israel. Hablamos de no tomar alcohol, decimos, la iglesia tiene un mensaje de salud, nosotros nos abstenemos de sustancias dañinas como el alcohol, el tabaco, las drogas, no comemos mariscos. Y algunos hasta llegan a decir, bueno, ya hemos eliminado las carnes, todo animal. Algunos quizás dicen, ah, yo soy vegetariano estricto, o ciertas cosas, y todo eso está bien, hermano, no me malentiendan, todo eso está bien. Pero esa no es la reforma pro salud, porque la reforma pro salud se trata de nuestra salud integral, es nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo completo. Em, Les comparto aquí rápidamente. La reforma es verdaderos adoradores espirituales. Si la reforma pro salud solo fuera comer sano, solo fuera ser un vegetariano estricto, entonces para eso le dejamos ese trabajo a la religión de la nueva era, por ejemplo, a los que aman la Pachamama, para los que conocen, quizás los del sur, a los que aman la madre tierra, a los que abrazan los árboles, porque dice que somos tierra, que somos árbol, que somos materia. Ellos sí practican el veganismo estricto, hermano. Mejor que usted y yo juntos. Ellos se ejercitan diariamente, se madrugan para salir a correr al tomar y recibir el sol de la mañana, recibir ese aire puro. Ellos se mudan en medio del campo. Ellos se mudan al bosque, a las montañas, porque ellos entienden lo que es la naturaleza. Ellos se ejercitan, ellos duermen tempranos, ellos se acuestan con el sol y se levantan con el sol. Ellos viven afuera tomando sol y aire puro. Hasta ni les falta lo que vendría a decir, nosotros le acabo de mencionar los 8 remedios de la salud, me falta el remedio de la salud o la ley de la salud que dice nuestra esperanza y confianza en Dios, la fe en Dios. Pero como ellos no conocen al Creador,
Ellos lo que hacen es practicar meditación trascendental, ¿sí? El yoga y todo esto. Si ellos pueden lograr eso, mis hermanos, sin conocer al Creador, ¿cuánto más reforma nosotros podremos lograr que le conocemos? Conocemos al Dios de esa creación, conocemos al Dios de ese alimento, al Dios de ese sol, al Dios de ese aire puro. Conocemos al Dios verdadero, al único. Si ellos pueden hacer todas esas reformas en la carne, ¿cuánto más nosotros podemos hacer todas esas reformas en el espíritu y ser verdaderos adoradores? Nosotros somos un pueblo de Dios, perdón, nosotros como pueblo de Dios hemos de vivir y predicar un mensaje de adoración, de reforma en el espíritu. Tercera de Juan 1:2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Esa fue la alimentación con la que Dios nos diseñó. Una alimentación a base de plantas. Y es la que quiere restaurar el Señor hoy día. Adán, un ser espiritual, aceptó este régimen alimenticio sin problemas, este maná, sin problemas. Nosotros hoy que somos carnales, lo resistimos. Encontramos excusas y quejas como el pueblo de Israel. Y es que el tema de la alimentación o el apetito es bien delicado. Se relaciona demasiado con la espiritualidad, mucho más de lo que pensamos o mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Y en la iglesia, lamentablemente. Recuerdo que cuando yo empecé a liderar el Ministerio de Salud en la iglesia, la esposa de un pastor, yo era nueva en la iglesia, hermanos. Yo entré hace 11 años, después de estar 10 años en una iglesia bautista, antes de ser bautista no era nada, ni católica, nada. Yo entré a la iglesia adventista siendo vegetariana. Y cuando yo conocí que la iglesia adventista tenía un mensaje de Reforma Pro Salud, me alegré tanto. Pero al entrar en la iglesia me di cuenta de que solo habían 3 personas que lo creían y lo profesaban. Y el Señor me inquietó mucho y me empezó a enseñar mucho. Y yo hice muchas reformas en la carne, hasta que el Señor me empezó a enseñar lo que es verdaderamente un adorador que hace reformas en el espíritu. Porque me atrevo a decir que el Señor prefiere un adorador verdadero, que quizás solo una reforma alcanzó a hacer en el espíritu y el Señor lo llevó, a que uno que hizo todas las reformas que había por hacer, pero las hizo en la carne. Porque el Señor verdaderos adoradores busca, no adoradores en la carne. Y esta esposa del pastor me dijo, Ivanita, la reforma pro salud son buenos consejos, pero no es un tema de salvación. Así que no te esmeres mucho, no me dijo esa palabra, yo soy otra, pero no la quiero repetir. No te afanes mucho. Es bueno aconsejar a los hermanos comer saludable, pero no es un tema de salvación. Yo sé que no me voy a perder por comer carne. Entonces, lamentablemente, este ha sido mucho el espíritu que se ha propagado en nuestra iglesia, un espíritu egipcio infiltrado en nuestra hermandad. Así que veamos, vamos a enfocarnos en el tipo de adoración a través de la Reforma Pro Salud. Y qué interesante es saber, mis hermanos, aquí vamos a leer mucho el libro de Génesis en esta porción. Qué interesante es saber que cada vez que ha habido un pecado grave, grande en el pueblo de Dios, han habido cambios en el régimen alimenticio. Vamos a ver, Adán pecó y vino el juicio de Dios. Eso causó un cambio en el régimen alimenticio. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese fue el cambio que trajo ese pecado.
Número 2, Génesis 6, del 1 al 3. El pecado en la tierra. Vino el juicio de Dios. Sabemos que eh, aquí tenemos Génesis 6 del 1 al 3 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, pero esas hijas pero los hombres, los hijos, pero viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres, ¿sí? Las hijas del mundo, que eran hermosas, tomaron para sí esas mujeres, escogiendo de entre ellas. Y el 3 dice, no contenderá mi espíritu, dice el Señor, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta es una profecía de doble cumplimiento, la vamos a ver un poquito más adelante también. Dios reduce al mundo a que solo pueda vivir 120 años. Si sabemos, en la Biblia nos cuentan que hasta 959 años, si no me equivoco, o 969 años en Matusalén. Pero Dios dijo, no voy a contender con el hombre para siempre, va a vivir solo 120 años. Y vemos que allí es donde viene el diluvio. Y si alguno ha estudiado la genealogía en la Biblia, puede notar que a partir del diluvio, cuando Dios permitió que se comieran alimentos de animales, el declive de la vida rotundamente y rápidamente eh, fue muy obvio. Pasaron de vivir 900 años, casi 1000 años, a 200, 300, 120. Y hoy en día no me atrevo a decir si llegamos a los 100. Los que llegan a los 100, 105 se entera todo el mundo porque es un milagro. Em, en Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé predicó y vino el juicio divino. Y en el am, Génesis 9:3 nos dice, perdón, recién le hice, perdón, Génesis 8:3, las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahí estaba lo que era el diluvio que les comenté. Y en Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive les será para el mantenimiento, así como las legumbres y las plantas, todos les he dado para comer. Ahí es donde Dios cumple lo que quiere hacer. Esta gente no va a vivir más de 120 años, así que le vamos a dar para que coman animales. Y le dio animales juntamente con las plantas que ya les había dado desde la creación. Así que no cambió la alimentación porque no había vegetación. Muchos dicen, ay, Dios les dio de comer animales porque no había plantas, porque en la tierra acababa de haber un diluvio y entonces Dios dijo, pobre gente, no se van a morir de hambre, vamos a darle animales. No, hermanos. Aquí acabamos de leer que Dios no quería contender con el hombre para siempre y que iba a reducir su vida a 120 años. Si Dios dándole la alimentación de plantas vivieron hasta 960 y pico de años, y ahora Dios dice, pueden comer animales y solo van a vivir 120 años. Eso nos da a entender que la razón por la que Dios permitió que comiéramos animales, porque el pueblo estaba degradado totalmente y Dios dijo, ya no voy a contender con este pueblo para siempre. Y es por misericordia, yo diría, porque mientras más vivimos, más pecados acumulamos, más maldad hacemos. Así es que no fue porque no había vegetación, fue porque era parte del juicio de Dios. El otro ejemplo lo tenemos en el Éxodo, en el libro del Éxodo. Dios manda liberación al pueblo que estaba en Egipto, pero antes manda un tremendo juicio. ¿Será que hubo un cambio de alimentación aquí también con el pueblo de Dios que estaba, perdón, en el Éxodo, no en Egipto? Eh, en el Éxodo Dios manda liberación, pero antes manda un tremendo juicio. ¿Será que hubo un cambio de alimentación aquí en el Éxodo? Claro que sí, aquí también hubo. Vamos a ver. Tan pronto el pueblo de Israel sale de Egipto,
salió con su pan y sus alimentos. Salieron pensando que quizás no iba a Dios a darles de comer y beber después de todas las señales que había hecho el Señor. Está bien, ellos salieron tal como estaban, tal como eran. ¿Por qué salieron tal como eran y estaban? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos recibe tal como estamos. ¿Sí? No hace excepción de personas, Él nos recibe así como estamos, quiere que lleguemos. Pero el Señor no nos deja así, el Señor nos reforma. Así que vayamos qué sucedió después. Éxodo 15:22. Quisiera poder pedirle a algunos que lean, pero no quisiera que nos retrasemos, porque si no se hace muy largo. Yo sé que es mañanita y muchos hay que trabajar. Éxodo 15:22. Aquí vemos la primera tentación, la sed. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días y no encontraron agua. Dios quería que la sed los llevara a creer en Jesús, el pan de vida, el agua de vida, como nos dice Juan 6:50 y 51. Allí el Señor los probó. Si siguen leyendo hasta el 26, el Señor los probó en la sed. Dios quería que fueran sanos, pero primeramente salvos. Por eso el Señor los probaba a través de este régimen alimenticio, en la sed. La segunda tentación fue el hambre. En Éxodo 16, del 1 al 3 dice, los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos, pues nos han traído a este desierto para morir de hambre a toda esta pobre multitud. Este era un clamor en la carne, hermano. Dios lo está probando con el apetito para saber si van a guardar la ley. Y les dio manás, les dio hasta codornices. Y luego de ser probado en esto, fue que el pueblo eh, violó hasta la ley del sábado porque se pusieron a recoger maná en el día del sábado. Yo les pregunto, hermano, aquí el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel decía, ojalá estuviéramos comiendo las holladas de carne donde comíamos pan hasta saciarnos. ¿Será que los esclavos podían comer pan hasta saciarse? Yo me atrevo a pensar que estaban exagerando un poco el pueblo de Israel, deseando la carne, deseando un alimento estimulante. Cuando Jesús les dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera en el Éxodo, pero no entendieron. Les dio de beber, pero a la próxima prueba de hambre se olvidaron de ese milagro, donde Dios les dio de beber de una roca. ¿Será que Jesús no tuvo hambre y sed por 40 días? ¿Será que él no sabía de lo que estaba hablando? El mismo Moisés pasó por esto, 40 días sin tomar y beber. Un hombre manso de espíritu, que le adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Moisés no se quejó del maná. Él no murmuró y dijo, otra vez lo mismo, o yo mejor voy a comer esto o aquello, o no me gusta, o lo mismo de ayer. Moisés tuvo ese espíritu manso como el de Jesús. Seguimos viendo. En Números, ahora, Jehová los prueba y les quita las codornices. ¿Qué representaba el maná? El pan de vida, Jesús. Aquí es donde Dios los prueba al pueblo otra vez. Llegamos al libro de Deuteronomio. Aquí veremos otro cambio alimenticio. En Deuteronomio 12:15 dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, le dice Dios, no al mío. Vas a comer como tú quieras, lo que tú desees, come, le dice el Señor.
según lo que te ha dado Jehová, o sea, todos los animales que te ha provisto, alimentos, plantas, todo lo que quieras tú comes conforme a tu deseo. El inmundo y el limpio lo podrás comer. Dios le está diciendo en otras palabras, haz lo que quieras. Y aquí es donde se cumple la profecía de doble cumplimiento que les mencioné antes de Génesis 6:3, donde Dios dijo que iban a vivir 120 años. Deuteronomios 34:7 dice, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Se cumplió. Y Dios le dice a Moisés que escriba después el Salmo 90 y 10 a los 70 80 años, porque no quisieron llegar a los 120 años como Moisés, el pueblo de Dios. Si ustedes leen el Salmo 90, eh, el pueblo de Dios llegó hasta los 70 80 años, porque ni quisiera llegaron como Moisés a los 120. Pero la palabra nos dice que de Moisés sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Él comía y bebía, pero en el espíritu. El pueblo comió y vivió y bebió, pero en la carne y murió. Y nosotros, hermanos, los que estamos esperando la segunda venida de Cristo, eh, tenemos que comer también en el espíritu. Y la salvación. La salvación de Dios viene en un paquete indivisible, porque la reforma es un todo. La reforma es completa. Una reforma que siempre trae un cambio en nuestras vidas, pero en el espíritu. Y aquí es donde vamos a hacer una pequeña recapitulación y vamos a leer unos pasajes para ya ir terminando. Cuando llega la salvación al pueblo de Dios en Egipto, los llevó a volver al reposo. También les dio el santuario, también les dio el maná. Y eso suena a algo parecido, no sé ustedes, pero suena al movimiento adventista. Ya nos trasladamos a nosotros hoy en día. Ya pudimos ver cómo el pueblo de Dios en el Éxodo, el Señor trató de hacer esa reforma. Desde Génesis hasta el Éxodo se pudo ver cómo cada pecado grave fue trayendo un cambio alimenticio, cómo el hombre fue decayendo en su salud, en sus años de vida, cómo el hombre, el pueblo de Dios se quejaba del plan de Dios para su alimentación, para su salud física, porque la carne es fuerte, hermano. Y cómo el pueblo de Dios resistió esa reforma. Y aun cuando la comían, porque comieron el maná, aun cuando vieron las codornices, dijeron, ah, Dios nos mandó codornices, vamos a comer codornices. Pero Dios no le mandó codornices por su bien físico, sino para darles lo que querían, darles conforme a su deseo. Y el pueblo con la carne en la boca se enfermó y murió. Dios les dio de su agua. Dios quería que vieran en ese maná y en esa agua de la roca, que vieran a Jesús y vivieran. Pero como leímos al inicio, el pueblo comió y bebió, pero murió, porque no comió en el espíritu, sino en la carne. Ellos reformaron, entre comillas, carnalmente. Y Dios no busca eso, Él busca verdaderos adoradores. Así es que les voy a mostrar estos versículos que están resumidos. Tenemos 1 Corintios 10, del 1 al 6, que dice, hermanos, nos está hablando a nosotros hoy día Pablo. No quiero que ignoren que nuestros padres, los que estuvieron en el Éxodo, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, que era Cristo en la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y eran millones, hermanos, y de la mayoría de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No lo pongo aquí, pero dicen que los que pasaron a la tierra prometida fueron los jóvenes de 20 años para abajo.
que después, una o dos generaciones después, se entregaron a ídolos. Así que no terminaron bien. Ahí es donde empezaron a hacer el remanente. Siempre ha habido un remanente del pueblo de Dios. Mas estas cosas, nos dice aquí, sucedieron como ejemplos para usted y para mí, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. El pueblo de Dios todo lo hacía con un deseo carnal. No eran adoradores en espíritu y en verdad. Entendemos ahora por qué ellos comieron el maná en el desierto y aún así murieron. ¿Por qué comieron en la carne? Esto es vivir en la ley del pecado. Nos está diciendo la palabra de Dios. Todo lo que hagamos hemos de hacerlo en el espíritu. No podemos dejar de comer pollo, tomar jugos verdes cada mañana o medir cada nutriente en nuestro alimento y esmerarnos en el ejercicio si lo estamos haciendo en la carne y aún así esperar resultados espirituales. Dice, Señor, yo hago todo esto y no veo resultados y mi matrimonio se desmorona y mi salud está ah, decayendo o mi fe es muy débil. Y estamos usando la reforma pro salud en este ejemplo, pero todo tipo de reforma, hermanos. Podemos estar haciendo reforma en la educación, como vimos el miércoles, reforma en la música, reforma en la vestimenta, reforma en mi trabajo, reforma en tantas cosas, pero estar haciéndolas en la carne y no una reforma espiritual. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad buscan a nuestro Señor. Leemos el siguiente. Gálatas 5, 16, 17 y 22 al 24 dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y mire por qué se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran. ¿Sí? Recuerden cuando Dios le dijo al pueblo, coman ustedes conforme a su deseo. Hagan lo que quieran, vean cómo les va. Aquí Dios nos está diciendo para que no hagan lo que quieran. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que eso es dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos para poder ser verdaderos adoradores. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros no podemos, pero Cristo en nosotros sí puede. Amén. Y seguimos con Romanos. Este es ya el último pasaje que les voy a mostrar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, solo pensamos en el alimento que me satisface, en el que me hace sentir feliz, en la educación que me da títulos académicos y reconocimientos en este mundo, o en la música que le agrada al otro para que vea que yo escucho y que no me vean como un raro, o en la alimentación o en la vestimenta del mundo, en la moda, porque no quiero ser tan diferente. No, dice que no piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es lo que vimos recién, no podemos hacer reformas nosotros, solo Cristo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso pasó con la mayoría del pueblo de Israel. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, estos son verdaderos adoradores. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estén en temor como antes, sino que han recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Entonces, ¿cómo hacemos con la reforma pro salud? Ya estamos terminando. ¿Cómo hacemos, hermanos, con la reforma pro salud?
¿La tomamos o la dejamos? ¿O practicamos un poco o la practicamos toda? Como dije, la salvación de Dios viene en un paquete indivisible y su reforma no se queda atrás. La reforma del Señor es un todo. Es todo con Dios o nada. A Dios no podemos entregarnos a medias. Dios no vino a hacer una reforma a medias. No es cuántas cosas hagamos o dejemos de hacer. Dios ve a quien en espíritu y en verdad le obedecemos, le adoramos y le glorificamos, porque es para su gloria, hermanos. En 1 Corintios 10:31 dice, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso quería hacer el Señor con el pueblo de Israel. 1 Corintios 6:12 al 20 nos dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas que me son lícitas, porque no todo me conviene, porque Dios me compró a un precio muy alto, la sangre de su Hijo. Por lo tanto, nos dice, glorifiquen a Dios con su cuerpo. La reforma pro salud es glorificar a Dios con nuestro cuerpo. No se trata de no como esto, no como aquello, ejercito. Se trata de que quiero glorificar a Dios en este cuerpo, en este templo del Espíritu Santo. Y todo lo que Dios quiera reformar en mi vida para que este templo sea lo más limpio posible para que Él muera en él. Y que el que me vea glorifique a Dios. Que diga, que no diga, ay, mire ese hermano, qué saludable y fuerte que se ve. No, que digan, wow, gloria a Dios, como ese hermano ha logrado esto. Gloria a Dios cómo esta hermana se viste. Gloria a Dios por ese joven, la música que escucha. Gloria a Dios por esta familia, cómo conviven. Todo lo que hagamos, comer, beber o cualquier otra cosa, es para la gloria del Señor, no es para nosotros, hermanos. No es un favor que le estamos haciendo al pastor, ni al hermano que predica, ni a nadie. Es para glorificar a Dios. El único que puede hacer esta reforma genuina en nosotros es Dios. La carne nos pide sus deseos pecaminosos a gritos y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos, ay, es que esto no le pasa nada o como me dijeron a mí, la reforma pro salud no tiene que ver con la salvación, no seamos fanáticos. Como si a mí o al que predique de la reforma le hicieron bien que los demás coman saludable. Es a ustedes mismos, a nosotros mismos individualmente, que le hace bien a la salud física para que nuestra mente esté más despejada, más alerta, y así con una mente despejada y alerta podamos tener una comunicación más amplia con nuestro Señor, una comunión, una consagración. Muchas veces se escucha decir, los que practican la reforma pro salud se piensa que son más santos. Hermano, es la obra del Señor que nos santifica. No nos santificamos a nosotros mismos, pero sí obedecer a Dios para glorificarlo, para adorarlo. La reforma pro salud tiene sus bendiciones. Vamos a comparar la mente de Adán y Eva con la mente de Acán. Vamos a comparar la mente que tenía Moisés con la mente que tuvo quizás Absalón o el rey Saúl. Ustedes pueden comparar y podemos decirle a Adán, ay, él se creía muy santo porque comía así. Es que, Señor, el Padre es el que hace esa santificación a través de esas reformas. Y si leemos los consejos de la hermana White, ella dice eso, que a través de la reforma pro salud nuestra mente va a estar más lúcida para que el Señor pueda comunicarse con nosotros y así poder tener una vida espiritual también más sana. Por eso la reforma pro salud es cuerpo, mente y espíritu. No es solo comer saludable, eso lo hace cualquiera. Y la carne nos pide y nos va a pedir siempre, hermanos. La lucha es siempre, en todos los aspectos, todo tipo de reforma que Dios quiera hacer. Y los dejo con este versículo, Judas 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ese ha sido el mensaje del día de hoy, mis hermanos. Le agradezco tanto al Señor que me haya permitido compartirlo en este tiempo, porque yo me imaginaba hablando una hora, pero para su honra y gloria lo hicimos en 40 minutos. Y yo sé que el Señor me ayudó y deseo con todo mi corazón que las palabras que se hayan hecho presentes hoy día, el Señor las pueda aclarar aún más en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque yo sé que el anhelo de todos nosotros aquí, de madrugar y presentarnos aquí, es porque que le amamos y queremos agradarle y adorarle, servirle, glorificarlo en nuestra vida. Así que esta semana ha sido una semana de reavivamiento y reforma. Nosotros no podemos, hermanos, hacerlo como verdaderamente Él espera. Les comenté, hay tanta gente que se cuida su salud en todos los aspectos, hacen los 7 remedios de salud porque les falta uno, el más importante, que es ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y no en la carne. Y esa bendición grande es para nosotros, para su pueblo, y para poder ser testimonio de tantas personas que no lo conocen. Prediquemos con nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, que Él siga obrando en nuestra mente y corazón. Te agradecemos mucho porque esta semana Dios te ha usado poderosamente y tengo fe, la esperanza de que muchos más van a escuchar esta palabra y individualmente cada uno de nosotros sigamos estudiando, sigamos escudriñando su palabra, que Dios pone el querer y el hacer en nuestros corazones. No Amén. escuchemos la voz que susurra, que nos llena de culpa, eso es Satanás. Si no escuchemos las promesas de nuestro Salvador, que todo lo podemos en Cristo. Sigamos Amén. orando los unos por los otros, mis hermanos, y Ivanita, puedes orar por nosotros, Amén. cada Claro que sí. persona. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, te alabamos y glorificamos, Señor, en esta mañana y te agradecemos, Señor, por habernos dado la bendición de un nuevo día, de abrir los ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Hemos usado tu palabra, Señor, para presentar este mensaje, para estudiarlo, para que tú nos ministres a cada uno de nosotros, Señor. Padre, te ruego, Señor, si algo de lo que dije no fue tu voluntad, Señor, bórralo de la mente de mis hermanos. Eh, Te ruego, Señor, que nos des más claridad, que nos des más entendimiento, que nos ayudes a discernir tu palabra para que pueda redarguirnos, Señor, para que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor. No permitas que caigamos con el pueblo de Israel, Señor, que ese ejemplo que ellos tuvieron que sufrir, Señor, para nosotros haya valido la pena, Padre, y que el sacrificio de tu Hijo, esa sangre preciosa derramada, sea lo que nos conmueva, y quebrante y enternezca nuestro corazón y al tomar nuestras decisiones, Señor, pensemos en ese precio tan alto que tú pagaste, Padre. ¿Será que un alimento, será que una música, será que un vestido es más precioso para nosotros que tu sangre? No, Señor. Por favor, Padre, queremos ser esos verdaderos adoradores que tú buscas, en espíritu y en verdad, Señor. Reprende al enemigo de nuestras vidas, toda costumbre, Señor, que traemos del Egipto, toda costumbre de nuestro pasado en esclavitud, del pecado, Señor. Repréndela de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a vencer con tu Espíritu Santo, porque sabemos que solo en ti hay poder. Fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a buscarte y permanecer en tu presencia cada momento del día de hoy, porque solo el hoy tenemos seguro, Padre. Tu misericordia ha sido renovada para nosotros hoy. Gracias, Padre amado, te amamos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos
por tus bondades, tus bendiciones. Ayúdanos a prepararnos el día de hoy para tu santo sábado. Amén. Fortalece a mis hermanos aquí presentes, los que están pasando luchas, Señor, glorifícate en ellas. Sí. Responde sus peticiones conformes a tu voluntad y que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de las terrenales, Señor. Que nuestras oraciones sean para bendiciones eternas y no bendiciones terrenales únicamente. Gracias, Padre amado. Te pedimos todos estos favores en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.